23 de abril de 2022, sábado de Pascua. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado El problema de Flavio Josefo. Uno de los historiadores no cristianos de la antigüedad que habla sobre la vida de Jesús de Nazaret es el escritor Tito Flavio Josefo, nacido en Jerusalén en el año 37 de nuestra era y fallecido en Roma hacia el año 100. Lo que se ha llamado el problema de Flavio Josefo es la historia más famosa de este hombre, quien logró sobrevivir a un suicidio colectivo que se estaba planeando con motivo del asedio a que los romanos tenían sometida a la ciudad de Jotapata, situada a pocos kilómetros de Séforis, en el año 67 de nuestra era. El asedio duró 47 días. Ha sido el asedio más largo a que fue sometido el pueblo judío después de Jerusalén y Masada. Un grupo de 40 supervivientes lograron escapar del asedio y se refugiaron en una cueva. Cuando se percataron del peligro que corrían allí con las tropas romanas que merodeaban el lugar, decidieron suicidarse. Josefo estaba en ese grupo como jefe de las fuerzas judías en la región de Galilea. Con su capacidad oratoria y su habilidad estratégica, logró convencer al grupo de que el suicidio no era lo más conveniente en ese momento, porque se corría el peligro de que alguien a última hora se arrepintiera. Josefo propuso más bien una especie de sorteo, lo que se llamó después la ruleta romana, donde cada uno obtendría un número y serían asesinados de manera secuencial. Así, al que le cayera en suerte el número 1, moriría en primer lugar, y así sucesivamente. Lo cierto es que a Josefo, sin saber qué tipo de estrategia empleó, le tocó el número 40, y así logró sobrevivir. Esta acción militar terminó con la victoria romana, que implicó el saqueo de la ciudad, la muerte de la mayoría de sus habitantes y la esclavitud de un buen número de ellos. Josefo fue capturado por los romanos y con el tiempo se convirtió en un destacado historiador de las guerras de los romanos contra los judíos. Una de sus obras se tituló Antigüedades Judías, escrito hacia el año 93. En esta obra dice, entre otras cosas, en aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Era el Cristo. Y cuando Pilatos, a causa de una acusación hecha por los hombres principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Y hasta este mismo día, la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no ha desaparecido. Como podemos ver, el historiador, aunque no conoció a Jesucristo, estaba bien informado de quién era, qué signos milagrosos realizaba y cómo fue su pasión, muerte y resurrección. En el texto evangélico de hoy, tomado de Marcos, capítulo 16, versículos 9 a 15, se presentan algunos testimonios sobre las apariciones del resucitado, pero a la vez se destaca la incredulidad de algunos discípulos
frente a dichos testimonios. Nos dice el evangelista Marcos que después de que Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena. Ella fue a contárselo a los que habían acompañado a Jesús, que estaban tristes y llorando. Pero ellos no le creyeron cuando la escucharon decir que Jesús vivía y que lo había visto. Lo mismo sucedió cuando Jesús se apareció con un aspecto diferente a dos de ellos cuando iban camino de Emaús. También estos volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Sin embargo, a pesar de la incredulidad inicial de los discípulos, poco a poco se fueron convenciendo de que el Maestro y el Señor había resucitado. Marcos presenta un momento que fue definitivo para reafirmar la fe de los discípulos en la resurrección. Ese momento tuvo dos partes, un reproche y una misión. Primero, cuando estaban comiendo, Jesús se apareció a los 11 y les reprochó su falta de fe y su dureza de corazón por no haber creído a quienes lo habían visto resucitado. En segundo lugar, una tarea misionera. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. Quien crea y se bautice se salvará, pero quien no crea se condenará. Una pregunta para compartir en familia. ¿Qué reproche te podría hacer Jesús resucitado hoy? ¿Y qué misión te encomendaría? Unámonos a esta oración a Santa María de la Resurrección, autor desconocido. Llénate de gozo, alégrate María, hay una gran noticia para ti, la más bella noticia de alguien que quiera escuchar. La más grande noticia de ahora y de siempre. Jesús tu Hijo y el Hijo de Dios Padre, el Salvador del mundo y de los hombres, ya no yace difunto en el sepulcro oscuro y frío. El sepulcro ahora está vacío. Jesús ha escapado de las horribles sombras de la muerte, ha resucitado, ha renacido, ha vuelto a tener vida, una vida que es nueva y para siempre. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.